Vamos a la biblioteca porque terminamos el domingo con el libro ¿de qué? Ya ni recuerdo, porque yo empecé desde el lunes a estudiar un nuevo libro, así es que aquí están los 66 libros de la Biblia y en el Antiguo Testamento me faltan 2 y en el Nuevo también 2 para terminar de estudiar la Biblia en casi 13 años completita. Los 2 libros que me faltan están uno de ellos y de los más extensos que debo acotar, que por eso decidí quedarme en el Antiguo Testamento, es el libro de Salmos. ¿Dónde está aquí? Yo no veo. ¿Dónde están los poéticos? En la tercera línea. Oh, sí, es que están pegados a los profetas mayores. ¿Qué van a andar viendo ustedes hasta allá si yo no veo aquí cerca? Pero están aquí. Este foquito rojo también lo ven. Ni yo. Me ofrecieron un láser nuevo, pero está igual que esas ofertas y esas noticias. Aquí están 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así es que guardamos el libro que teníamos todas estas semanas atrás, vamos a la librera y vamos a sacar el libro de los Salmos, que es el que hoy comenzaremos a estudiar. Como dato interesante, les comento, faltan un poco más de 180 días para que termine el año. Estamos en julio, 6 meses más, 6 por 3, 18. Eso es casi 180 días. Por supuesto que no estoy diciendo exacto, estoy redondeando. Y son 150 salmos. Tendría que decirles que vengamos a la iglesia todos los días para estudiar un capítulo cada día y terminar el libro de los Salmos antes de que termine el año. Por supuesto, no haré eso. Y tampoco pretendo correr y estudiar 3 salmos cada sermón para terminar con el año. ¿Qué les ofrezco? Vamos a intentar estudiar, si no todos, la mayor parte de los salmos. Ya voy a explicarles que este libro tiene una cantidad de peculiaridades que nos obligan a hacer cambios en nuestra forma de estudio. De hecho, voy a decir la más básica, pero la más grave. Los salmos son para cantarlos, no para estudiarlos. Así es que en el afán de estudiarlos, tendré que hacer muchos ajustes, porque son para cantarlos. No digo que no deberíamos estudiarlos, estoy hablando del propósito. Cuando estos músicos los compusieron, ellos no pensaron, dedíquense a conocer sobre poesía hebrea, den tiempo a las notas musicales, den tiempo a la métrica y a la rima propia de la cultura. Ellos no pensaron en eso, ellos pensaron en cántenlos. Así es que eso nos hace hacer cambios en nuestra forma de estudiarlo. Pero bueno, esa es parte de mi trabajo. Sé que los más estudiosos de ustedes tendrán eso en mente y por ello quise compartir el detalle. Por otro lado, segunda carta a Timoteo, no lo busquen. Pablo le dice allí a Timoteo, mira, y no olvide que para ese momento Timoteo ya era un supervisor de iglesias. Así es que le dice, mira, toda la Biblia, absolutamente toda, es útil para 4 cosas. Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Por cierto, si algunos desconocen el verbo redarguir, viene de arguir. Y arguir es argumentar en contra de un punto,
a favor o en contra. Así es que la Biblia es útil para esas 4 cosas. Ahora, yo no voy a agregar a lo que Pablo le dijo a Timoteo, solo me voy a extender en aplicar un poco más del contexto y decirles, ¿y saben qué? En el libro de los Salmos no solo encontrarán la enseñanza, no solo encontrarán el redarguir, el corregir y el instruir, sino que sobre todo es para que adoremos al Señor. Es algo como decirles, en este libro está la adoración e implícitamente las otras 4 cosas. Con esto intento provocar en ustedes entusiasmo porque les anticipo. En este libro están todos los temas que podamos imaginar. Y en esas 4 instrucciones se derivan cantidad. Y si a todo ello le ponemos música, pueden imaginar los tesoros que estamos a punto de empezar a estudiar. Salmos es una palabra de origen hebreo. Tejilín se escucha en hebreo. No es importante y por eso no lo escribo, porque estamos lejos de conocer el idioma. Pero al traducirlo a nuestro español se escucha alabanza. ¿Qué significa un salmo? Una alabanza. ¿Qué es una alabanza? Un canto. Ahora, sí hay que definir alabanza. Alabanza es reconocimiento de méritos y cualidades. En este caso, reconocer los méritos y las cualidades de nuestro Dios. ¿Cómo las reconocemos? Mediante expresiones o discursos favorables. Eso significa que en este caso nuestra expresión o discurso favorable es precisamente un salmo, que es una alabanza. Así es que noten con curiosidad cuál es el libro con mayor contenido, con mayor volumen, con mayor escritura de los 66. ¿Cuál es el que más tiene? Salmos. Si dijéramos que por volumen de escritura hay importancia, bueno, claro que eso no es una verdad. Por eso con abuso mencioné, si dijéramos eso, estamos diciendo que este es el libro importante o con mayor relevancia. Claro, no podemos decir eso, pero sí puedo decir esto. Si es el más grande en cuanto a cantos, estoy diciendo que el registro de esa biblioteca nos hace deducir que alabar a Dios es punto de honor. Que con tristeza algunos lo dejan en segundo o tercer plano y que no le dedican el corazón que deberíamos dedicarle. En fin, según la enciclopedia ELA, deberíamos dividir los salmos sobre todo en 2 partes: salmos de alabanza y salmos de clamor. Yo diría, mire, es demasiado aventurado hacer una división tan corta sin dejar de mencionar que de ahí se derivan otro montón de clasificaciones, como por ejemplo, en su oportunidad les iré diciendo, este es un salmo mesiánico, este es un salmo de clamor, este es un salmo de alabanza. Y les iré dando las clasificaciones. Como estamos en los datos introductorios,
Sabio o atinado sería que yo pusiera eso como un marco teórico, pero en este libro les dije, creo que no es atinado y no tendría sentido que ustedes se lleven una clasificación teórica, académica, que no va a significar nada si la ven por separado. Sería mejor que cuando profundicemos en cada salmo les vaya diciendo qué tipo de salmo es. Por hoy basta con decirles, vamos a encontrar divisiones como salmos mesiánicos. ¿A qué se refiere? Cantos que hablan sobre la profecía del advenimiento de un Mesías príncipe. Vamos a encontrar salmos sapienciales, que significa cantos que evocan la sabiduría, el conocimiento. De hecho, hoy vamos a ver uno de esos. Vamos a encontrar salmos imprecatorios. Eso significa que son cantos en donde se pide la justicia de Dios en contra de alguna nación enemiga que estaba haciendo atropellos a la nación judía, o también contra Satanás mismo. Vamos a encontrar salmos de acción de gracias, una larga lista que por hoy basta con que les diga. Vamos a navegar por una cantidad de cantos apasionantes y de información para nuestro diario vivir única, aunque sin la ayuda básica, leer el libro de los Salmos de vez en cuando se vuelve tedioso. Cuando digo la ayuda básica, no estoy diciendo que yo voy a significar alguna ayuda. Yo soy el simple instructor que tengo que antes prepararme para intentar ayudarles. Esa ayuda básica ya viene de los libros de hombres que Dios inspiró y que ahora nosotros podemos asir su conocimiento. Cuando nosotros lo hagamos, vamos a encontrar tesoros que en simple lectura no están. ¿Como cuál? El contexto histórico. Saber el por qué se compuso un canto, el corazón del poeta, a quién se lo escribió, cuál era el momento que estaba viviendo. Todo eso embellece la canción. Me da mucha pena poner un ejemplo secular, porque no lo estoy comparando ni en broma con la alabanza espiritual, sagrada, bíblica, la alabanza a nuestro Dios, pero creo que conocen más el otro ejemplo. Cuando me refiero al punto de que usted no sabe si ese poeta le está cantando a su hija o a su esposa. Entonces, si usted no sabe eso, el canto a lo mejor lo disfruta por la música, por alguna métrica, por alguna rima, porque la música tiene un poder de tocar nuestra alma que no podemos explicar con palabras. Pero si usted descubre que en realidad se lo escribió a su hija y que el corazón de un padre está hecho pedazos, bueno, los papás seguramente van a llorar mientras escuchan eso, porque habrá una empatía y habrá mucha más magia. Bueno, ese tipo de cosas no están aquí. Es el trabajo de este incompetente instructor buscarlas y luego ponerlas en el escritorio para que juntos las podamos disfrutar. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Les sugiero, pueden dejar de llamarle a esto libro de Salmos, pueden llamarle el himnario de la Biblia, pueden llamarle la compilación de alabanzas, escritas por varios hombres y una que otra mujer inspirada por el Espíritu de Dios. Entre ellos, David, por supuesto, escribió muchísimos. Su hijo, Salomón, escribió algunos de estos.
Vamos a encontrar a Moisés escribiendo salmos, vamos a encontrar a Asaf, que se dice fue uno de los líderes de alabanza de ese entonces. Vamos a encontrar a los hijos de Coré, vamos a hallar a Esdras, que de hecho estoy seguro que aquellos de ustedes que aman estudiar la Biblia, pronto me preguntarían, oiga pastor, ¿y si estos son, porque ya dijo escritores de casi 4,000, no, 2,000 o 3,000 años de diferencia entre ellos, del momento en que vivió Moisés al momento en que vive Esdras o al momento en que vive Moisés? Entonces, si los escribieron en momentos diferentes, la pregunta es, ¿quién los compiló? ¿Quién convirtió este libro en el himnario de Dios? No hay suficiente registro histórico que nos dé total certidumbre. Lo que sí hay es registro histórico que nos deja deducir que quien compiló todo esto es Esdras. Ese sacerdote, ese escriba, ese hombre de letras que trabajó bajo el liderazgo de Nehemías, casi al final del Antiguo Testamento. Él tuvo el acceso de todo esto. Así es que eso, sumado a algunos de los detalles que él mismo menciona, nos empujan a decir que sin duda fue él o un grupo guiado por él el que compiló todos estos salmos. ¿En cuántos de ellos nos vamos a sumergir en cuanto a contexto histórico? Cuando lo hallemos. Me anticipo en decepcionar a los más exigentes. Hay una cantidad de esos salmos que no sabemos nada, excepto lo que está aquí. Así es que en los que no se sabe nada, pues no vamos a hacer conjeturas, sino que simple y sencillamente vamos a buscar lo que Dios nos dice a través de cada salmo. Pero antes, por favor, me acompañan y oramos, pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos por otra noche más de empujarnos a tu casa, emocionados al abrir las páginas del himnario bíblico. Sé, Señor, que algunos como yo, pésimos al cantar, sin tono, sin voz, sin melodía, pero sí con un corazón deseoso de conocer más de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos crecer y podamos vivir tu palabra. Oramos por aquellos que están pasando problemas en sus hogares. Oramos por nuestro país, por la pandemia. Por favor, Señor, obra milagros. Permítenos que la iglesia pueda seguir abriendo sus puertas como veníamos. Despacio, pero hacia adelante. Y gracias por ministrarnos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué estilo literario tiene el libro de los Salmos? Estoy sonriendo porque pueden imaginar preguntar estilo literario a la composición de 150 cantos que de paso son poesía. Es aventurado, es como decirles qué estilo literario, qué estilo musical existe o es autóctono de las Américas. No tengo idea, desde baladas, rock and roll, rancheras, salsa, es sin terminar. Bueno, ahora digo, estilo literario, rasgar de toda esa poesía difícil, quizá imposible. De hecho, les debo contar un detalle curioso que nos va a servir mucho. Los conocedores demuestran que la poesía hebrea, de hecho esto es poesía hebrea, no usa ni la rima ni la métrica
como nosotros, los hispanohablantes o las lenguas románticas. Perdón, no es románticas, las lenguas romances. ¿Que por qué? Por varias razones, entre otras es que en el hebreo no hay vocales y otras cosas más que hay que conocer mucho sobre idiomas para poderlo descifrar. Pero sí nos dejan saber que existe algo similar que podemos entender y se llama paralelismo. A ver si me logro dar a entender. Cuando nosotros hablamos de poesía, queremos que las frases rimen, que tengan sentido. Algo así como, a ver, ¿alguien me dice un verso de una poesía con rima? ¿No? No puede ser si todos al enamorarse han escrito poesía. Y si no la escribieron, al menos la plagiaron y le dijeron, te escribí estas palabras. A ver, ¿alguien quiere decirme un poema? Solo una frase. Resulta que hoy nadie sabe poesía. Sí, hermano. Pare. Mares termina en NS. Los cañales termina en ES. Entonces, hay que decir un ratito, hermano. Entonces, la repetición en la dicción, en la fonética de esas sílabas produce arte, produce elocuencia, atrae nuestro oído y ahí empieza la rima, la métrica y otra cantidad de cosas que yo no soy experto en mencionar. Siga, por favor. Pero después de los cañales me quedé. Perdón, los cañales que yo contemplaba un día. Un día y la fantasía. ¿Notan? Volvió a terminar igual. Gracias, hermano. Queríamos todo el poema, pero no hay tiempo. Entonces, eso no existe en la poesía hebrea, según los conocedores. Porque sería un abuso de mi parte hablar con la certidumbre cuando no sé el idioma. Estoy refiriendo a lo que los libros me enseñan. Lo que sí existe aplicado a nuestro español es lo que llamamos paralelismo. ¿Qué es en este caso el paralelismo? Es que una frase se sobrepone o se antepone o se compara y se vuelve paralela con las ideas que permitan embellecer o comunicar con mayor fuerza y elocuencia el mensaje. Hay como 5 divisiones del paralelismo que pulula en los salmos. Yo no pretendo con lo que les voy a mostrar que ustedes intenten memorizar esto. Solo pretendo con estos pequeños datos introductorios que vayamos metiéndonos a la hermosura literaria de lo que significan los cantos a nuestro Señor. Déjame verlo ahora. Por ejemplo, le llaman paralelismo sinónimo. Este es que la segunda línea repite la primera con palabras diferentes que tienen el mismo significado. Ocupemos Salmo. No tienen que abrirlo, síganme en la pantalla. La primera frase, pero sí apagalo porque sí, se ve mejor. Por ejemplo, la primera frase, los cielos cuentan la gloria de Dios. Después hay otra frase paralela con el mismo significado. ¿Qué significa que los cielos cuentan la gloria de Dios? Bueno, en el firmamento, allá arriba, se expresa, es la manifestación de Dios. Pero esto significa lo mismo, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la frase es sinónima.
Miren, esto es repetitivo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Entonces, ¿dónde está la belleza? En ese paralelismo de sinónimos. Claro, más complicado a nuestro español, pero belleza al fin. Ustedes dirán, los músicos, cuando están leyendo esto, pero ¿dónde está la métrica? ¿Dónde está la rima? No la van a encontrar. Encontrarán este tipo de paralelismos que son más profundos. Hay otra que le llaman el sintético. La segunda línea añade algo a la primera. Veamos siempre salmos, solo que esto, el salmo tan conocido, el 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? La segunda le agrega algo a la idea principal. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Dónde está la belleza que andan buscando quién es quién? Y la segunda línea le añade algo a la primera. Y abajo es igual, el limpio de manos, puro corazón. Si fuera la pista, la respuesta. Y abajo, una vez más, la otra pista. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El último que les voy a mostrar, el antitético. La segunda línea contrasta. Este es punto de honor porque el primer salmo es este. Un salmo antitético. ¿En qué consiste? En que la hermosura es contrastar la primera línea con la segunda. ¿Para qué? Para darle mayor fuerza al mensaje, para darle elocuencia y entender mejor. Dice el 73, mi carne y mi corazón desfallecen. Mire el contraste. Mas la roca de mi corazón, no. Ese es el contraste. ¿Cómo es posible que mi carne y mi corazón se están muriendo, mas no la roca de mi corazón? Eso contrasta. Bueno, allí está la fuerza, que aunque yo me esté muriendo, no mi alma. Bien, hay otros dos que no persigo que los memoricen. Y yo diría, si buscan a un conocedor, a un libro todavía más específico, encontrarán más. Pero basta para intentar entender un poco. Pregunto hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí amén o no amén? ¿O les tengo muy adormecidos? No, ¿vamos bien? Bueno, entonces vamos a lo que estoy seguro ustedes quieren ir. ¿Qué quieren hacer? Un salmo, pastor. Bueno, de acuerdo. Yo estaba comiendo ansias igual que ustedes cuando estaba leyendo esto. E imaginen, tuve que leer mucho más de introducción. Perdido, por cierto, en algunas cosas de los músicos. Pero ahora vamos al primer salmo, desde luego, al Salmo 1. Entremos en materia. Antes de leerlo, empiezo por decirles, es un salmo sapiencial. ¿Qué significa que es un salmo sapiencial? Que su temática es aportar sabiduría. Entonces, pastor, pero ¿y que no todos nos dan sabiduría? Sí, todos nos dan sabiduría, pero ya les expliqué que algunos son mesiánicos. Es decir, la temática principal es la profecía sobre el Mesías príncipe. Entonces, cuando nosotros entendemos de que este es un salmo sapiencial, ¿qué van a buscar? La enseñanza, la sabiduría al respecto. Y la idea, el desafío, lo apasionante es, bueno, rasguemos por debajo de la letra dónde está esa sabiduría, esa filosofía, ese estilo de vida. Bien, además de esto, les dije ya que se trata de un contraste. Pero como el tiempo ya se volvió nuestro enemigo y a propósito lo diseñé así, ustedes tienen la tarea de estudiar este salmo en sus casas para que el domingo lo podamos contrastar. Pero les voy a dar las pistas, les voy a dar las ideas, las claves. Comencemos. Salmo capítulo 1. Allí en las letras negrías ustedes tienen el justo y los pecadores.
Es interesante que algunos de los maestros insisten en que estos títulos son parte de los escritos originales, no de los compiladores modernos. Y si eso es así en cada caso, bueno, prestemos doble atención. Ahora, ¿notaron ya dónde es el contraste? No he leído nada aún y ya hay un contraste. Exacto. Son contrastantes. El justo contrasta con el pecador. Así es que todo lo que sigue es exactamente eso. Contrastar el blanco con el oscuro. Lo que es limpio con lo que es sucio. Bien, sigamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Empecemos con bienaventurado. Todos saben ya a esta altura qué es bienaventurado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es? Triplemente dichoso, bendecido. Entonces, si un canto empieza como bienaventurado, el que hizo tal cosa, significa dichoso, feliz el que hace esto. Ahora, ¿de qué se trata este salmo? ¿Qué tipo de salmo era? De sabiduría. Entonces, ya saben qué busca este salmo. Vamos, piensen con todo lo que han recibido. Ya saben qué tipo de salmo es, ya saben que es de contraste y ya saben que dice dichoso el que se contrasta. ¿De qué trata entonces? ¿Alguien habló? ¿Sí? Sí, vamos a encontrar enseñanza de sabiduría, de filosofía de vida. Vamos a contrastar lo bueno y lo malo, pero ¿para qué? Alguien habló allá atrás, pero solo oigo, ¿sí? ¿Aprender qué? ¿Para qué? ¿Y para qué quiere que le vaya bien? No se confundan, ni cerca estoy de usar el método, ¿de quién fue? ¿Socrático o platónico? De contestar con preguntas. Estoy yendo en realidad hasta el punto, y hermana, va fantástico. ¿Para qué? ¿Pero para qué quiere que le vaya bien? Oh, llegó al punto. Para ser feliz. En este salmo vamos a encontrar la clave para ser felices. Y saben, como dato curioso, si ustedes van a alguna enciclopedia y preguntan filosofía secular, ¿cuál es su propósito? Bueno, conocer sabiduría y las diferentes corrientes filosóficas, que si mal no recuerdo hay un poco más de 2 docenas. Entre ellas los pragmáticos, existencialistas, los epicúreos. Y usted les pregunta a todos esos que vivían pensando, ¿y ustedes por qué viven pensando? ¿Y por qué han obligado a todo el planeta a seguir pensando? Porque si eso no nació en la época helenística, en la época griega, ahí se multiplicó. ¿Por qué siguen empujándonos con todo eso? Porque todas esas corrientes filosóficas han intentado encontrar el sentido, el propósito del hombre, la felicidad a través de la filosofía. Y se han perdido en ella. Encontraron 2 o 3 cosas básicas, buenas, que las terminaron aplicando mal. ¿Que por qué? Porque sacaron a Dios de sus vidas. Bueno, con cierta ironía, empieza este salmo diciendo, en este contraste descubren el secreto de la felicidad. ¡Wow! Quiero saber cuál es ese secreto. Bueno, sigamos.
bienaventurado, dichoso. Empecemos con los paralelismos. El primero, un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Hasta ahí no ha habido contraste. ¿Por qué no hay contraste? Porque este es el malo. ¿Me estoy dando a entender? El malo es el que se sienta en consejo, el que anda con consejo de malos. El malo es el que anda en camino de pecadores. El malo es el que se sienta con los burladores. Ahora, noten el contraste. Versus el que está su delicia en la ley de Jehová. Estoy en el verso 2. Versus el que medita en ella de día y de noche. Bien, paren aquí. ¿Encontraron lo que estoy intentando mostrar? ¿Sí amén o no amén? ¿Cuál es la tarea? Tienen que hacerlo con todo el salmo. Pastor, vinimos para que usted lo haga. Pues no. Verán cuánto aprenderán cuando ustedes empiecen a escribir eso en casa, y cuando ustedes lo hagan en casa será sencillo para nosotros el domingo rasgar la fuerza del mensaje, explicar quién es el que vive en el consejo de malos, el que se sienta en la silla de escarnecedores. Escuché el otro día a un predicador decir de que el que se sienta en silla de escarnecedores es los que se sientan en las sillas de los cines. Con tristeza escucho ese tipo de cosas porque algunos cines, algunas iglesias los han rentado para hacer sus cultos. Y yo no creo que el problema sea la silla. De hecho, cada vez que tenemos un evento que sobrepasa nuestra capacidad, bueno, cuando teníamos la oportunidad, teníamos que rentar sillas, ¿se acuerdan? Pero con tristeza, ustedes nunca supieron esto. Las sillas que rentábamos las traían a veces de una fiesta, de una noche anterior. Entonces ustedes se sentaron en sillas de burladores. ¿Verdad que es absurdo? Y es precisamente ese absurdo que nos lleva por el camino de la ignorancia. Es ese absurdo que hizo a esas mentes portentosas desviarse y sacar de sus vidas a Dios. Y en lugar de encontrar felicidad, encontraron el infierno, encontraron la blasfemia. No todos, muchos de ellos. Pero no solo es fácil perdernos en filosofías, es fácil perdernos en adicciones, en placeres, en trabajo. Es fácil perdernos en nuestro ego. Nuestro ego es la madre de nuestra egolatría, de nuestro egoísmo, de qué sé yo, cantidad de vicios que derivan de nuestro ego. Y solo es la bendita presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cambiando nuestro corazón. Pero tristemente algunos no buscan al Señor, no quieren estudiar su palabra, no quieren cobijarse bajo su sombra. Quiera Dios no sea su caso.